¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos porque este es el primero de muchos videos que vamos a hacer, cocina entre cuates. ¿Sí o no? Eso es todo, mi José Ra. ¿Cómo estamos? Bien, muy contento. Oye, por fin se nos hizo, mi José Ra. Se nos hizo por fin. Ahora sí que vamos a cocinar. Fíjense que lo llevamos marinando hace mucho tiempo este proyecto y hoy es el primero de muchos. Espero que les guste porque va a ser cocina muy fácil y sobre todo vamos a estar hablando de cosas del día a día, lo que nos pasa. Esperemos sus comentarios para también tener temas de qué hablar y nos la vamos a pasar muy bien, ¿no? Vamos a leer absolutamente todo, ¿eh? O sea, todos los comentarios los vamos a leer. Bueno, pues estamos a nada de que se acabe casi el pan de muerto. Oye, qué cañón, platicábamos justo cuando nos reunimos, bueno, les platico rápidamente. Sí, claro. Que hace como un mes y medio. Más o menos. Y platicábamos, oye, no manches, es que ¿cómo es posible que ahora todas las fechas se adelanten tanto, no? Y desde el verano había pan de muerto, mi querido Exactamente. O sea, no termina una cuando ya empiezas con pan de muerto, termina pan de muerto y ya estás con rosca de reyes y así va. O sea, no le damos tiempo a, yo creo que añorar algunos panes que realmente tenemos buenísimos. Imagínense, tenemos un pan para cada día del año en México. Así de grande es la panadería mexicana y no le damos ese chance, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos en la mera temporada, güey. Del pan de muerto. Yo leía que en un periodo de pan de muerto se desperdician centenares de toneladas de pan de muerto. ¿Sí? Y la verdad es que eso está muy chafa, está muy gacho. Y entonces hoy pues vamos a hacer un par de recetas, ¿no? Para aprovechar el pan de muerto que a lo mejor ya tienen ahí medio rezagado. Exactamente. Porque a mí en lo particular me gusta, no me encanta, pero sí me molesta mucho ver que se desperdicien alimentos. Entonces, bueno, pues arráncate, ¿qué vas a hacer tú? Vamos a hacer, siempre vamos a partir que necesitamos un pan de muerto, ¿sí? En este caso, nos van a hacer esta receta, revísenlo, no vaya a ser que vaya a tener hongo en la parte de abajo. Y entonces no es de que, ay, le voy a quitar el pedacito y ya está. No, eso ya va para afuera. Pero si todavía tienen pan de muerto, que tuvieron amigos, una cena y les trajeron 3 o 4 y no lo van a comer con su familia, que son de 4 personas nada más, ¿qué vamos a tener? Tenemos mi pan. Lo van a picar, lo van a cortar en trocitos pequeñitos. Esta receta es muy fácil, es un budín. Ok. Son va a ser un budín de pan de muerto. ¿Cómo se llama? Yo creo que son de las recetas más fáciles que existen. ¿Por qué? Pues que es pan viejo, al final del día. Pan viejo que lo vamos a poner a cocerse. Entonces, acá yo tengo leche entera, pueden cambiarlo por media crema, pueden cambiarlo por leche de soya, pueden cambiarlo por lo que ustedes deseen, porque realmente yo lo que quiero aquí es humectar, o sea, que se haga aguadito. Después, lo que va a hacer que tengamos una textura mucho más manejable va a ser el huevo. ¿Ya me pasa una cuchara? Sí, bueno. Y después le vamos a poner azúcar. ¿Qué pasó? A ver, la receta para hacer el pan de muerto, porque todavía están a tiempo, está en tu canal de YouTube. Sí, ese lo tienen en el canal de YouTube. Es una receta muy buena que realmente le quité 1 hora 40 de proceso porque sí es una friega hacer pan de muerto, se tarda mucho. Y aquí lo que hicimos es tratar de llevar el brioche francés a un pan de muerto pues, con las características del aroma, que es del agua de azahar y que está escarchado. Ok, a ver, les dejamos entonces, siempre le riego, porque no sé si es de este lado, pero bueno, de este lado no, mi Mau. De este lado les dejamos la liga para que quien quiera explorar, ¿no?, más a profundidad y hacer su propio pan de muerto con tu receta, pues que le dé clic cuando termine esto, ¿no? Así es. Ya que lo tenemos, es todo mezclar. Entiendan que es todo mezclar, que si no quieren ponerlo con algún tipo de perfume, como en este caso es la vainilla, pues la verdad es de que le pueden poner café, le pueden poner otras cosas. Al final del día es utilizar el pan de muerto que nosotros tenemos en casa. Oye, estoy haciendo video, José Ra, para que tengamos estos shots, porque la verdad es que se ve muy, muy rico lo que estoy grabando ahorita. Sí, y para no tener que traer una cámara completa, o sea que esto se ve muy, muy bien. Fíjate que lo que estoy haciendo ahorita es bien importante. Porfa, en donde vean recetas, en donde dice ralladura de lo que quieran, no la rayen antes, ráyenla en el momento. ¿Por qué, José Ra? Los aceites esenciales se empiezan a perder, se seca y entonces este aroma que está despidiendo ahorita el budín queda buenísimo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tener. ¿Qué sigue? Vamos a ponerlo todo en la licuadora, así de fácil. ¿Me pasas el vaso, por favor? Yo creo que vas a necesitar el... Ya está, yo creo que sí. ¿No? Ahí está. Ahí está, vámonos. Entonces lo vamos poniendo así. Si esto lo quieren hidratar o ponerle un poquito de agua antes con antelación, sin ningún problema.
Buenísimo. Vamos a darle hasta que quede bien lisito, bien terso. ¿Cuánto tiempo? 3 minutos. No le va a pasar nada. El motor de una, ¿cómo se llama? De una licuadora va súper bien. Por otro lado, acá yo ya tengo un molde. Seguramente ustedes ya han hecho alguna vez flan. No les voy a enseñar a hacer un caramelo, pero simplemente es azúcar en una olla. Van moviendo hasta que tome este color y lo vamos a verter a un molde. Este es un molde de panqué, más o menos es de 1 kilo, que serán aquí unos 22 centímetros por 12, más o menos. Y ustedes ya lo van a tener, ¿vale? Ok, le voy a dar, ¿vale? Pégale. ¿Qué tal? Oye, José Ra, ¿y hay algún pan de muerto de cuando tú eras chavito? O sea, de alguna panadería que todavía digas, no manches, me sigue encantando. Fíjate que ya no lo hacen porque cerraron la panadería. ¿Cuál era mi José Ra? Se llama La Internacional. Estaba en Insurgentes Sur, por donde estaba el Liverpool de Insurgentes, ahí estaba. Y era una gran panadería, la verdad. Y ahí tenían un pan de muerto porque tenían los dos. Hay 2 panes de muerto, los que va escarchado y el que le ponen huevo. Espérame. Ahí va. Sí. Que le ponen huevo y solamente le ponen ajonjolí. Ok. Pero le ponen un poquito de anís, no sé. ¿Ese era el que te encantaba a ti? Ya me gustaba muchísimo. Ahora sí, échale. Entonces, ya tienen ahí el caramelo, solamente es verter nuestra mezcla. Ajá. Como ven, una mezcla bastante líquida. Y después lo vamos a tapar con aluminio. Baño María, ojo con el baño María, por el amor de Dios, hay que poner un recipiente en donde le vamos a poner agua que esté caliente, bien importante, caliente más o menos a la mitad, ¿sí? Y lo vamos a tapar con papel aluminio, ¿no? Lo vamos a llevar al horno por 1 hora y media, lo vamos a sacar con mucho cuidado, vamos a quitar nuestro molde y lo vamos a dejar reposar ahí 1 hora hasta que tome temperatura. Oye, ¿sí lo hacemos? Bueno, lo hacemos, le pegamos. Entonces, búsquense un refractario donde hacen la lasaña, donde hagan el arroz a la tumbada para servir en la casa. Esa Oye, onda. qué rico el arrocito a la tumbada, ¿Qué ¿no? dice? Abrazo a quienes estén de Veracruz hoy mirando esto. Pues escribamos aquí abajo que nos ven desde Veracruz. Y los que digan que está mejor la paella, quién sabe. Aguayón, porque la verdad es que el arroz a la tumbada es una bendita joya. Que no le pide nada a ningún arroz. A mí el arroz a la tumbada me fascina. Buenísimo. Me fascina. El papá de un buen amigo es veracruzano y siempre que iba a su casa de chavito, pues, ¿verdad? Ahí lo preparaba, no manches. Espectacular. Don Oscar, un abrazo. Bueno, ahí les va, ¿eh? Pongan mucha atención en este tip que les voy a dar porque con este van a llegar a viejos. Tenemos el recipiente, le puse agua. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poquito, porque entonces vamos a poner nuestro molde acá, ¿sí? Oye, pero es que tenía que ir a la mitad. No te preocupes, no vas a ir cargando el recipiente hacia tu horno y te puedes lastimar, te puedes quemar. Lo primordial siempre va a ser la seguridad. Entonces, le vamos a llenar un poquito, le hacemos así y nos lo vamos a llevar al horno. ¿Este lo vas a cubrir todavía? Sí, se tiene que cubrir con aluminio, ¿no? Okay. Entonces, nos lo vamos a llevar hacia el horno, pero ya se dieron cuenta que dejé un espacio. ¿Sí? ¿Ya viste que dejé un espacio? Sí, claro. Es para cuando caiga en el horno, ahí le voy a poner el otro tanto de agua. Ok. Pero no voy cargando con todas las cosas y me puedo quemar. Sobre todo, yo tengo peques, tú bueno, ya no son tan peques, ¿no? Malabares, ¿no? Para no mojar. Luego es muy pesado, ¿eh? No van a creer que es así de fácil. Entonces, lo tomamos, nos vamos al horno y ahí lo vamos a tener tapado. Acuérdense, por favor, nos vamos a ir a 180 grados por 1 hora y media. Yo ya tengo uno ya previamente cocido. 180, 370 Fahrenheit, ¿no? 370 Fahrenheit, para los que vienen el gabacho, los que tienen esta métrica en sus ya, obvio. hornos. Bueno, ahí lo vamos a dejar y aquí tendremos un platito que nos va a pasar grande. Ahora, bien, ahí está. No, pero hay que desmoldarlo. Un plato para desmoldar. Vean, mira nada más la joya, te lo voy a mostrar cómo queda. Ya reposado, por favor, por el amor de Dios, no lo van a cortar caliente. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, o sea, a ver, así? ¿A rajatabla? Sí. Yo creo que media hora. Media hora sí, después de que ya está listo. ¿Lo sacas del horno? Que lo pongan en una rejilla. Y si no es rejilla, o mínimo fuera del recipiente ¿no? Ok. Sí.
Luego lo que hacen es esto, ¿no? O sea, lo sacan y lo pones aquí en tu hornilla También. y entonces le da aire por abajo. Ahí la onda es de que no vayan a Si no lo vayan a prender. Ajá. Lo puedes hacer esto, pero no a los costados. Sobre todo yo porque tengo niños, ¿no? Entonces yo todo lo que puedan así agarrar, mejor no. Aquí como lo puso Alfredo, está increíble. ¿Va? Ok. Entonces lo vamos a tener así. Y ya lo tenemos. ¿Sí me va a caber acá? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Creo. ¿O quieres la charola mejor? Yo creo que la Y charola. se ve bien lindo, ¿eh? No, está bien chulo. Mira, mira, nada más. Espérame para hacerle un videito. Ya nada más para que veas. Ve la Ahí ya lo cantidad vio, ¿no? de jugo que tiene esto. Ahora, ojo, ahorita lo estamos haciendo porque son las fechas de pan de muerto y todo. Ujú. Pero imagínate esto con pan de roles de canela. Qué delicia. Con croissant. Uy. Sí, porque yo no soy tanto, o sea, sí he de confesarte. ¿Que no te yo gusta? he de confesar, yo no soy tanto de pan de muerto. La neta es que, o sea, lo que me gusta del pan de muerto es los huesitos. Ahí está. Mira, buenísimo. Gracias, Hugo. Más que el pan como tal, no, yo no soy. No. La neta no. Bueno, vean, aquí le vamos a hacer si bien el hora cuchicuchesca, le vamos a dar así, volteamos y nada más le pegamos a que vaya bajando poco a poco. Cuando ya escuchamos hueco, vean, aquí está hueco, aquí todavía no, ahí está, listo. Y entonces lo vamos a sacar. Y mira qué bonito, No se ve lindo, ¿eh? súper chulo, ¿va? Entonces queda re bien. ¿Cuánto nos tardamos en la preparación? Sinceramente se tardó más la licuada y que estuvimos aquí echando garabatos, Alfredo y yo. Pero esto está muy fácil de hacer, lo tienen que preparar, muy económico. ¿Quieren emprender con esto? Esto lo hacen en diferentes ramequines de aluminio que ya venden en cualquier mercado. Hacen esto y van y lo venden. Ingreso mayor a su casa. ¿En cuánto venderíamos uno de estos? Pues mira, más o menos yo creo entre unos 250 a 200 pesos. Yo creo que va metiéndole más o menos así, Ok. ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, que tienen el pan que ya lleva días. No vayan a comprar un pan fresco para hacer. Sí, a ver, muy importante. Lo iniciamos diciendo, se desperdicia demasiado pan. Estamos intentando reaprovechar el pan y de ahí es que vienen las dos recetas que estamos compartiendo el día de hoy. Pues Un cuchillito, yo creo. ¿no? ¿Tienes acá A ver, cuchillo? Sí, Buenísimo. Vamos a cortarlo. ¿Una cucharita tienes? cuchara. Vamos a darle así. Ahí queda. Es una receta bien sencilla, ¿eh? En serio, súper sencilla la recetita. Vamos a agarrar un poquito aquí del jarabe. Vamos a ponerlo. Este jarabito, si quieren hacerlo más, es simplemente tener un caramelo. Le van a poner un poco de agua y ya cuando está hecho caramelo y va a quedar este jarabe muy bien, muy lindo. Y se quitan de broncas, ¿vale? Yo creo que de las recetas más ricas que hay son los flanes, los budines, los helados y el cheesecake. Pero lo tenemos así muy fácil de emplatar, muy rico. Oye, hay que probar, ¿no? ¿O qué? Hay que probar. Sí. ¿Y con qué nos lo pasamos? Pues, ¿qué te parece? ¿Malteadita o qué? ¿Te avientas una malteada? Sí. Va, Aquí buenísimo. tengo mis cosas. La verdad es que me encanta la malteada. Creo que ya se las hemos hecho. La malteada de cardamomo. Qué bueno es el cardamomo. Me fascina el cardamomo, José Ra. Tengo buenos amigos guatemaltecos. ¿Te digo algo? Dímelo. Toda mi familia es de Chiapas. Ah, ok. Y Bueno, yo pues, conocí claro. el cardamomo porque está la línea fronteriza e íbamos a comprar unos chicles de cardamomo verde y decía, Buenísimos ¿qué los es chicles de este cardamomo. sabor? ¡Qué buenísimo! Sí. A ver, si tú no conoces el cardamomo, así es como lo encuentras. Lo único que tienes que hacer, si lo compras así, es re simple. O sea, lo único que vas a hacer es que puedes hacerlo directamente con las manos, ¿no? Ah, lo ¿lo vas a tomas así? apachurrar. Mira, puede ser con la mano más o menos a las de acá. Tiki. Y adentro están las semillitas de cardamomo. Esto de aquí. Que la cascarita también tiene sabor, ¿no? ¿O qué? La cáscara igual la puedes pulverizar, ponerle en azúcar si es que consumes azúcar refinada y entonces la vas a perfumar a cardamomo. Funciona y funciona muy bien. Puedes hacer inclusive hasta utilizarlo para hacer alguna infusión. Fíjate que el cardamomo, José Ra, bueno, tú lo sabes porque ya me recordé, claro, tú eres originario de Bueno, mi Chiapas. familia, yo Familia, soy sí. aquí. Lo utilizan para estos, ¿cómo se llaman? Los limpiadores, ¿no? Para aromatizar los limpiadores industriales, también utilizan el cardamomo.
Es medicinal. 100% medicinal, tiene un chorro de antioxidantes y muy, muy importante. Para pastas de dientes, lo están ocupando. Pastas de dientes de estas que son 100% naturales. Ajá, órale. Sí, es que etcétera. el sabor es Y tiene súper un sabor profundo, ¿eh? extraordinario. La otra opción, bueno, hay varias opciones, ¿no? La otra opción es que lo venden ya nada más En semilla, la ¿no? semillita. Yo lo voy a poner acá. O lo venden ya en polvo, ¿no? Cardamomo pulverizado. Pero, pues la neta es que yo prefiero mejor las semillitas. Lo trituras tú, ¿no? En un mortero como este de acá. Y después lo que voy a hacer, bueno, pues con el pan de muerto que sobró, bueno, pues ahí está. Lo vas a cortar en cuadros. Solamente que, ¿sabes qué? Voy a reservar la parte de hasta arriba del pan de muerto para ponérselo encima a la... A la tapa de la malteada. Ajá, Ojo, de la malteada. tengan en cuenta, por el amor de Dios, de que, así como lo dijo Alfredo al inicio, es a los panes que ya tenemos en casa. No vayan a comprar un solo pan para ponerlo de tapa en su malteada, ¿no? O sí, pues si les das la idea, bueno, ya denle. Hay unas No chiquitas, pasa ya nada. también hacen pan muy chiquitito y queda también perfecto. Oye, José Ra, hacen todo con pan de muerto. No sé si les gusta esto que estamos haciendo el día de hoy juntos, que hoy es primera vez que lo estamos haciendo, pues escríbanos aquí abajo y podríamos hacer una reta, o sea, nos volvemos a juntar y hacemos un par de cosas adicionales con pan de muerto. Yo creo que sí, ¿Verdad? mira, es muy raro que yo conozca a un mexicano que no le gusta tanto el pan de muerto, eres el primero, pero estoy seguro que esta receta va a ser la envidia de muchas personas, así que si quieren una segunda, por favor escríbanos y vamos a hacer una segunda así como dice Alfredo, le pegamos y damos otra vueltita de carro a esta receta que es, la verdad, es súper mexicana. Mira. ¡Qué aroma, man! Sí, güey. No, es que es bestial. Es súper profundo, es un aroma que queda. O sea, es seco, ¿no? Es un sabor seco, pero es muy rico, man. A mí me fascina. ¿Cuál sería el postre en el que tú lo ocupas más, que mejor te quede, que sea como el que más personas te pidan, José? Fíjate que a mí me gusta mucho el helado de cardamomo y el chocolate oscuro con cardamomo. Ok. Uy, la barrita así de chocolate, no. Qué delicia. Es que en serio es tan sabroso. Oye, José Ra, de los bombones, hay uno que para mí era mágico de todos los que haces. Gracias. ¿Han probado? Se los pregunto aquí, me escriben aquí abajo. ¿Han probado el que hace José Ra con chamoy? ¿Lo sigues Este es haciendo? buenísimo, sí, mango con chamoy, no lo puedo dejar. Es eso como el de es una pan. delicia, Yo tengo uno de hermano. pan de muerto, que ese Ajá. tampoco lo puedo quitar así que del menú. Ajá. Y es muy rico, man. Es que yo sí soy bien fan del pan de muerto. Lo siento. No, pues cada quien, ¿yo qué? Pues no pasa nada. Yo soy fan de los tacos al pastor y a lo mejor tú no. Igual. Ok, a ver, la malteada con la que vamos a complementar el budín, facilito. Otras cosas. A ver, helado de vainilla. Helado de vainilla. Que podríamos haber hecho un helado de pan de muerto, Muy bien. ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar helado de vainilla, el que normalmente tienen o el que consuman ustedes. Ahora, estamos de acuerdo que no se puede llamar malteada si no tiene helado, ¿no? Sí, no podría ser. Porque mucha gente malteada da sin el una helado. malteada y es licuado de, ¿no? Pues nada más le pone la leche y la fruta y las cosas, pero tiene que tener el helado. No, ahí está. Helado, panecito de muerto. Saca. Venga para acá. Tiki, tiki. Tocotón. Este acá. Déjame nada más. Voy a tomar este. Está buenísimo. Le vamos a echar el cardamomo. Va completo. Oye, es demasiado. Lo que quiero es que en realidad Claro, sepa cardamomo, por supuesto. ¿no? Así que va para adentro. Porque aparte estás poniendo a pelear el azar con el Con el cardamomo. cardamomo. Que no sé qué. Yo, sin que se pierda también el alma del pan de muerto, ¿no? También es importante. Vale para acá. Ah, la lechita, nos falta la leche, espérate. Un poquito de leche. ¿Qué leche? ¿Leche entera? Sí, leche entera, la verdad es que yo no tengo ninguna restricción. Ok, Así que leche entera, si tienen de esa que es alta en proteína, buenísimo. pues mejor. Ok. Ahí está. Súper. Zoom. Espérame, déjame corto este de acá. Puta de volada. Este mano. no.
Recetitas fáciles es lo que hace falta. Porque mucha gente luego se mete de que, ay, vamos a hacer tal, tal, tal. Menos es más y que tenga un montón de sabor y que tenga imaginativa. Y para eso estamos nosotros, que les vamos a echar la mano para que queden, pero como princesas. Quedó buenísimo. Yo ¿Cuánto creo nos que tardamos? sí, ¿eh? Nada, ¿no? No, la neta no. O sea, estuvo volada. La textura, man. Esa también es otra cosa bien característica de una buena malteada, ¿no? Sedosita rica. Nada más. A ver, aquí hay una luz bonita. Oye, le podemos meter un poquito de pipirín. Ahí está. Digo, para hacerla de Espesita, como decía. rica, ¿no? Ahí quedó. Qué rica. Ahí está. A ver. Textura de campeonato. Vámonos, chapo. Pues se lo pones encima, ¿no? O sea, para que se entienda que Es pan de es de pan de muerto. Porción 2, a ver si llega. Tiqui, 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 tiqui. Ay, papi, casi exacto, hermano. Mira, ahí están los Ahí quedó. tropiezos del cardamomo. Hijo, qué delicia, no manches. Oye, si estás así en pareja, yo creo que un guamacito de ron también va quedando rico, ¿no? Bueno, pues sí, Yo o sea, ron, ginebra, Poquitín. podría funcionar. ¿Quién sabe? Aparece el milagro después. Uno nunca sabe. Ay, me hiciste reír, ahora sí me quedé pensando. Ok, a ver, aquí hay tenedores, Vale, pues aprovechemos. la malteada. Para Hay que comer. probar, ¿estás de acuerdo? Qué A rica. ver. La textura sí es muy buena. Ahí va, este es el bueno, ¿eh? Voy a probarlo por acá. Ay, qué rico. Lo voy a chocar La aquí en el salsita. caramelito. Está buenísimo. No manches. Muy, muy bueno. Qué buena está esta, ¿eh? Porque, miren, la verdad, Dios, si estamos haciendo algo con pan de muerto, no queremos pisar al pan de muerto. Y el sabor del pan de muerto se mantiene. Tiene un dejo, el cardamomo tan rico, que es lo que te queda al final. Entonces viene el sabor del pan de muerto, el sabor del láctico del heladito, y al final el perfume del cardamomo, que está bueno. Sí me salió bien. No, A ver, no le agarré. Déjame, le doy otra probadita adicional. Caramelo. Ven para acá. Oye, pues yo creo que esto se está Malteadita. tostando bien, se está fermentando bien. Yo creo que vamos a tener muchas opiniones de ustedes, por favor, queremos escucharlos. Bueno, José Ra, entonces, ¿qué? Pues esperamos, ¿no? Escríbanos aquí y pues vemos de lo que nos escriban a ver si lo hacemos en vivo o así grabadito. O así grabadito. Alfred. Nos Hermano. estamos viendo, ¿eh? Nos vemos la siguiente semana y estamos leyéndolos. Siempre estamos contestando. Muchísimas gracias. Cuídense. Adiós.